Y le invito a que abra su Biblia con nosotros en el libro del profeta Isaías, capítulo 57, su versículo 15. Este texto es un texto poderosísimo de la palabra de Dios. Isaías 57, 15. La palabra de Dios la leemos en el nombre de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios Espíritu Santo. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. ¿Dónde habita Él? ¿Dónde habita Él? En las alturas. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Por eso es importante la adoración, porque cuando usted adora, usted se quebranta, usted se humilla. Con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Amén. Es interesante saber que cuando alguien conoce a Cristo, cuando alguien conoce a Jesús y nace de nuevo, automáticamente se convierte en un hijo de Dios. Y se convierte en un hijo de Dios porque dice la palabra que nació del agua y del espíritu. Ahora bien, eso no significa que ya todos sus problemas terminaron. Eso tampoco significa que ya es perfecto y que no comete errores. Porque hay muchas personas que a pesar de nacer de nuevo, a pesar de ser hijos de Dios, tienen muchas ataduras. Ataduras que en el presente le están haciendo daño. Y son ataduras del pasado, pero que atacan nuestro presente. Por ejemplo, muchas personas con heridas. Hay personas con amarguras y complejos. Entre otras cosas. Cosas que nosotros arrastramos de nuestro pasado. Y necesitamos liberación de todas esas cosas. Porque según lo que la palabra de Dios establece, cuando Dios nos creó a nosotros, nos creó seres tricótomos. La palabra afirma que somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Y es el alma la que necesita ser quebrantada. Y el instrumento por excelencia que Dios usa para tratar directamente con nuestra alma se llama la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios quebranta nuestra alma. Y cuando hablamos acerca del quebrantamiento, estamos hablando de debilitar las fuerzas de nuestra alma, porque vamos a aprender en estos breves minutos que en el alma está la voluntad. En el alma está la autosuficiencia. En el alma está la prepotencia. En el alma está el yo, el ego, la egolatría, el orgullo, la ambición está en el alma y se origina en el alma. Por eso, mediante un proceso de liberación y de sanidad interior, el Señor va transformando lo más profundo de nuestro ser. Y esto se conoce como la transformación y la liberación del alma. Y este proceso consiste en exteriorizar situaciones, en confesar pecados personales y pecados de nuestros antepasados. Hay que renunciar a ellos.
Hay que romper los poderes ocultos que hay detrás de cada uno de esos pecados. Hay que reafirmar la fe. Y Dios, a través de su poder y de su palabra, comienza a liberarnos. Y en este proceso el Señor comienza a restaurar nuestra alma y comienza a producir en nosotros sanidad espiritual y bienestar y paz para lo más profundo de nuestro interior. La palabra de Dios comienza a trabajar en lo más profundo de nuestro ser. Y es ahí donde se cumple lo que dice Juan 8:32. Que cuando conocemos la verdad de la palabra, esa verdad nos hace libre, nos hace libre, nos hace libre. Y para entender todo este proceso, es importante entender que el hombre no es que tiene un espíritu, sino que el hombre es espíritu. Dígalo conmigo, el hombre es espíritu, tiene un alma y vive en un cuerpo. En este cuerpo físico conocido como el soma viven dos inquilinos. Uno se llama el espíritu y otro se llama el alma. Somos seres tricótomos. Ahora es interesante que usted preste atención a esto que le voy a explicar en este momento. Lo que le voy a transmitir es una enseñanza de alto alcance. No es cualquier enseñanza. Si usted presta atención, su vida a partir de este momento va a ser transformada aún mucho más. ¿Qué es el espíritu? El espíritu es el hombre interior, es la parte inmaterial o invisible del ser humano y es lo que nos distingue a nosotros de los más seres vivos o vivientes. El espíritu es la naturaleza espiritual del hombre, la que le da la capacidad de comunicarse con Dios. Ese es el espíritu. Es la parte más sublime, es la parte más alta, es la parte más elevada, aquella que tiene acceso al mundo espiritual. Es la palabra neuma del hebreo. Un mono no tiene neuma. Un chimpancé no tiene neuma. Un gorila no tiene neuma. Una jirafa, un elefante, un hipopótamo, un rinoceronte no tienen neuma. Los animales inferiores, ninguno tienen neuma, porque el alma del animal, dice la palabra, es la sangre. Si un animal murió, dejó de existir simple y llanamente. Pero cuando un ser humano muere físicamente, se le abre paso a la eternidad. Porque la muerte es lo que le abre paso a la eternidad. Así que diga conmigo, yo soy espíritu. Y el espíritu, a su vez, se divide en tres partes: comunión, intuición y conciencia. Diga conmigo, comunión, intuición y conciencia. Todo esto está en el espíritu. Pero si usted nunca se ha detenido a pensar en la capacidad que tiene nuestro espíritu, entonces nunca tendrá la capacidad de moverte en el ámbito de lo espiritual. Porque para tener comunión con Dios, tú debes adorarlo en espíritu y en verdad. Si usted no lo adora en espíritu y en verdad, entonces no puede entrar en comunión con Dios. Y lo que usted tendrá es una religión. Por eso hay personas que no le encuentran sentido a la oración. ¿Y qué hace ese hombre? 1 hora de rodilla orando al Padre. Yo desde que llevo 5 minutos me aburro y me levanto porque hasta las rodillas me duelen.
Es que tú no conoces esa parte interna de nuestro ser llamada espíritu, y tu espíritu no tiene comunión con Dios. Eres un ignorante en esa área. Y es importante tener comunión con Dios. ¿Sabe por qué? Porque es la comunión con Dios la que te dará acceso al Padre. Es a través de la comunión con Dios que usted podrá escuchar la voz de Dios. Si usted no tiene comunión con Dios, no podrá escuchar la voz de Dios. Todavía escucha la palabra y no escucha la voz dentro de la voz.